Hola, soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación vamos a estudiar el curso de Introducción a Teoría de Números y comenzaremos estudiando la primera unidad, que es sobre teoría de divisibilidad. Entonces, para estudiar esta unidad, que es la unidad 1, vamos a comenzar estudiando por algunas herramientas básicas que serán necesarias y que surgirán a medida que va avanzando el curso dentro de los ejercicios y teoremas relacionados con la temática. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta o que debemos saber es el principio de inducción matemática. Este principio de inducción se utiliza para probar afirmaciones que están asociadas a enteros positivos. Entonces, formalmente, el principio de inducción matemática dice lo siguiente, dice, si tengo que P de M es una afirmación o proposición que envuelve la variable M entera, entonces si consideramos el conjunto de los enteros tal que P de M es verdadera, y si ese conjunto satisface lo siguiente, si tengo que existe un entero K tal que él está en S, es decir que P de K es verdadera, y si tengo que un N está en S, implica que el sucesor de él, N más 1, está en S, entonces el conjunto S constará de todos los enteros n mayores o iguales que k. En particular, un caso particular, que es el que se encuentra en la mayoría de los textos, es cuando k igual a 1. En ese caso, el conjunto S será los enteros positivos o los números naturales. No hay ningún problema por eso. ¿Listo? Estos conjuntos representarán el mismo. Entonces, continuamos. Hay otro principio, el cual estaremos usando bastante, que es el principio del buen orden, el cual es equivalente en realidad al principio de inducción matemática. Este principio de buen orden lo que me dice es que todo subconjunto no vacío de los números naturales posee un elemento mínimo. Abreviaremos, al igual que el principio de inducción matemática, a este lo abreviaremos con PIN, a este lo abreviaremos con PBO, para no decir todas las palabras. Siempre. Formalmente, el principio de inducción matemática dice lo siguiente, que dado un subconjunto Q de los enteros no vacío, si él es acotado inferiormente, entonces él tiene un elemento mínimo. ¿Listo? En particular, todo subconjunto no vacío de los números naturales o enteros positivos posee un elemento mínimo. Entonces, usaremos esos dos principios, el PIN y el PBO, para mostrar dos ejemplos, el cual envuelven dos afirmaciones que envuelven a una variable entera. El ejemplo 1 dice lo siguiente, se demuestra que para todo entero positivo, m al cuadrado más m es un número par. Recordemos que los números pares son aquellos que son múltiplos de 2. Es decir, este entero, m al cuadrado más m, siempre va a ser un número par, independientemente de cuál sea el número entero. El ejemplo 2 dice, muestre que 2 a la n es mayor o igual que n al cuadrado para todo entero n mayor o igual que 4. Entonces vamos a usar el PIN y el PBO para mostrar esos dos ejercicios. Entonces, la primera prueba, vamos a dar una prueba del ejemplo 1, dice lo siguiente, usaremos el principio de inducción matemática. Entonces definimos sea S el conjunto de todos los enteros en Z más tal que m al cuadrado más m es par. Vamos a mostrar que en realidad el conjunto S es el conjunto de los números naturales. Es decir, que S será n. Entonces, la primera es que 1 está en S porque ¿cuánto da 1 al cuadrado más 1? Eso es igual a 2, el cual es par. Es par, ¿listo? Ahora vamos a suponer la segunda. Vamos a probar la segunda condición. Si supongamos que
tengo un entero n en S. Entonces, tendríamos que n al cuadrado más n es par. Vamos a mostrar que n más 1 está en S. N más 1 está en S. Entonces, para que un elemento esté en S, tendríamos que tener que n más 1 al cuadrado más n más 1 sea par. Para que n más 1 esté en S, ese elemento tiene que ser par, utilizando esta hipótesis de aquí que es llamada hipótesis inductiva. Listo, entonces aquí desarrollamos, nos queda n al cuadrado, 2n. Entonces nos queda aquí desarrollando que esto da n al cuadrado, 2n, más 1, más n más 1. Pero esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Queda n al cuadrado, más n, asociando, más 2n más 2. Y esto es lo mismo que n al cuadrado, más n, más 2, más 2 veces n más 1. Entonces, por hipótesis de inducción, este número es par, o sea que este número es de la forma 2k, y este que está aquí es de la forma 2n más 1, lo cual me indica que esto es, esta es la hipótesis inductiva, esto es de la forma 2 por k más n más 1. Y esto es un entero, llamémoslo q, lo cual me dice que esto es q, ¿sí? 2 por q. Luego, tenemos que n más 1 pertenece a S. Entonces, por el principio de inducción matemática, por el PIN, se tiene que S igual a los enteros positivos o los números naturales. Entonces, la prueba 2, vamos a ver la prueba 2. Prueba del ejemplo 2. Quiero mostrar entonces que 2 a la n es mayor o igual que n al cuadrado para todo número natural. Vamos a usar entonces el PBO. Entonces, consideremos, en realidad vamos a usar el reducción al absurdo y el principio del buen orden. Entonces, consideremos S, el conjunto de todos los enteros positivos, tal que 2 a la m es menor estricto que m al cuadrado con m mayor o igual que 4. Quiero mostrar que ese conjunto es vacío, ¿sí? Lo cual equivale a mostrar que vale la desigualdad contraria para todos los números enteros positivos mayores o iguales que 4. Entonces mostraré que ese conjunto es vacío. Vamos a suponer, supongamos que S es distinto de vacío. ¿Listo? Y como él es un subconjunto de los números naturales o de los enteros positivos, entonces por el PBO, por el principio del buen orden, existe un n en Z más, tal que n es el mínimo de S. ¿Listo? Entonces, n es el mínimo de S y satisface la desigualdad que tengo aquí. Es decir, que 2, entonces 2 a la n es menor que n al cuadrado. ¿Listo? Para algún n en Z más. Ahora, como n es el mínimo de S, ahora tengo que n está es el mínimo de S, entonces n menos 1 se sale del conjunto S. O sea que él no estaría en S. Además, cumple lo siguiente. Pasa lo siguiente que 2 a la n menos 1, como él no está en S, ¿cierto? Cumple entonces la desigualdad contraria. Sería mayor o igual que n menos 1 al cuadrado. Entonces, multiplicando aquí, quedaría que 2 a la n multiplicando por 2 es mayor o igual que 2n menos 1 al cuadrado, pero eso es 2
por n al cuadrado menos 2n más 1. Y esto es igual a ¿qué? Este multiplico aquí, queda 2n cuadrado, o sea, n cuadrado más n cuadrado, 2n cuadrado menos 4n, más 2. Esto vemos que aquí asocio estos dos, y esto sería entonces mayor estrictamente que n al cuadrado más n al cuadrado más, perdón, menos 4n. ¿Sí? Este con dos unidades es mayor que este entero. Y como tengo que n es mayor o igual que 4, como él está en conjunto S, entonces n es mayor o igual que 4. Entonces, n al cuadrado es mayor o igual que 4n. O sea que esta expresión aquí es mayor o igual que 0. Lo que me implica entonces que 2 a la n es mayor que n al cuadrado, mayor o igual que n al cuadrado. Pero esto es una contradicción. Porque n está en el conjunto S. N es el mínimo de S, en particular está en S, y satisface la desigualdad contraria. Por lo tanto, el conjunto S ha de ser vacío. ¿Listo? O sea que la proposición vale para todos los enteros. La desigualdad contraria vale para todos los enteros mayores o iguales que 4. ¿Listo? Espero haya quedado claro. Continuamos entonces. Bueno, aquí dejo unos ejercicios para mostrar, ya sea con el PIN o con el PBO. Y dicen lo siguiente: para cada n entero positivo se da la siguiente igualdad: 1 por 1 factorial más 2 por 2 factorial más punto punto más n por n factorial es igual a n más 1 factorial menos 1. Y el segundo ejercicio está relacionado con matrices. Si dada la matriz A, 2, 2, menos 1, 5, mostrar esta identidad. ¿Listo? El ejercicio 3 está relacionado con una desigualdad y me dice que la suma de 10 a la 0, 10 a la 1, más 10 a la 2, más punto punto, 10 a la n es menor estricto que 10 a la n más 1. Y el ejercicio 4 pues ya es un poco más teórico, no es tan sencillo como aquellos, y me dice que muestre que el PIN es equivalente al PBO. Es decir, que PIN implica el PBO y el PBO implica el PIN. Continuamos entonces. Hay un método en particular, una variante del principio del buen orden, junto con el método demostrativo de reducción al absurdo, el cual es llamado método de descenso infinito. Este método fue ideado por el señor Fermat y usado por Euler. Fermat lo usó para probar la conjetura de el último teorema de Fermat para el caso n igual 4. Y Euler lo utilizó para probar el caso n igual 3. Entonces vamos a dar una explicación de este método y vamos a dar un ejemplo de cómo usarlo. Y adicional a ello vamos a dejar unos ejercicios. Entonces, este método dice lo siguiente. Dice, el método de descenso es el método de descenso infinito. Es un método de demostración que se usa para probar afirmaciones de la forma de la siguiente manera. En realidad este método se usa para probar afirmaciones en las que intervienen más de una variable. Y generalmente son de la forma: si tengo un polinomio con coeficientes enteros de n variables, entonces ese método se usa para probar que la afirmación que involucra los ceros de ese polinomio es falsa. Es decir, no hay enteros, no hay puntos con coordenadas enteros que cumplan la ecuación o que sean ceros del polinomio f. Generalmente se procede de la siguiente manera. Se procede que la ecuación polinomial f de m igual 0 es verdadera a menos para un valor, y definimos el conjunto B de todas las soluciones de ese polinomio, el cual es no vacío, puesto que supuse que hay a menos una solución. ¿Listo? Entonces, después de eso, se define una función
que va del conjunto B a los números naturales. La función, generalmente, quien está realizando la prueba es quien decide qué función tomar. Entonces, de forma general se define una función, no sé cómo, se define una función de acuerdo al problema. Y esa función, la imagen de B, como es un subconjunto de los números naturales, es un subconjunto no vacío, puesto que B es no vacío, entonces él tendrá un elemento mínimo. Es decir, existe un phi de S mínimo de phi de B para algún S en B. Entonces, argumentando de alguna manera, aquí dependerá del problema, se construye otro elemento en B, es decir, otra solución de la ecuación f de m igual 0, pero esa solución satisface que phi de S' será menor que phi de S. ¿Listo? Aquí los problemas más difíciles para usar este método es definir la función phi y argumentar de alguna manera. Aquí lo colocaremos entre comillas porque depende del problema. Entonces vamos a ver un ejemplo en donde utilicemos el método de descenso infinito. Es un ejemplo bastante sencillo. Vamos entonces a mostrar con un ejemplo que es el siguiente, el método de descenso infinito. Aquí entonces el ejemplo dice así: mostrar que la ecuación polinómica x al cuadrado menos 2y cuadrado igual 0, con xy en z distinto de 0, no tiene solución. ¿Listo? Es decir, no hay enteros x y y no nulos que cumplan esa ecuación. Aquí vemos entonces que nuestro polinomio f de xy es x cuadrado menos 2y cuadrado. Vamos a mostrar que él no tiene 0 en los números enteros. ¿Listo? Entonces, fíjense que encontrar soluciones distintas de 0 es equivalente a encontrar soluciones positivas, puesto que está x al cuadrado y y cuadrado. Si tiene unas soluciones negativas, el cuadrado elimina el signo, entonces es suficiente considerar solo soluciones positivas. Entonces vamos a considerar B, el conjunto de todos los enteros x, y, las duplas con coordenadas enteras positivas, que son solución del polinomio, de la ecuación polinómica f igual 0. ¿Listo? Es decir, aquí está el conjunto solución de la ecuación polinómica f de xy igual 0. Entonces, vamos a usar el método de descenso infinito. Como ya hemos dicho, es suponer que el conjunto B es distinto de vacío y hay que definir una función de conjunto B a los números naturales, dada por, y aquí depende del problema, en este caso, la función es la siguiente. La función es phi de xy igual a x. Entonces, aquí tomo una solución de la ecuación polinómica y la mando a la primera coordenada. Entonces, por el principio del buen orden, existe phi de S el mínimo de B. ¿Listo? A S vamos a suponer que S es una pareja ordenada de la forma A, B en B. En realidad, phi de S daría aquí A. ¿Listo? Esto es A. Entonces, como S está en B, S satisface lo siguiente, que A al cuadrado es igual a 2B cuadrado. Aquí es donde viene la parte de argumentar. Esta es la parte más difícil. Aquí tienen que hacer algunas manipulaciones de acuerdo a la condición que cumpla el polinomio, la ecuación polinómica, y comenzar a argumentar y encontrar la otra solución de la ecuación polinómica. Es decir, vamos a construir un A1 y un B1 tal que A1 sea menor que A. ¿Listo? Para encontrar una solución más pequeña que la del mínimo. Listo, entonces comenzamos. Como A al cuadrado es de la forma 2B cuadrado, estoy diciendo que A al cuadrado es par. Pero si A al cuadrado es par, eso me implica que A es par. Entonces va a existir un A y un A1 en Z tal que A es de la forma 2 por A1. Ese A1 es positivo y en efecto es menor que A. A1 es menor que A. Entonces reemplazo aquí en la ecuación a y me queda que 2 A1 al cuadrado es igual a B cuadrado. Reemplazando y cancelando el 2 quedaría 4 A1 cuadrado igual a 2B cuadrado.
cancelo el 2 y queda 2 a 1 cuadrado igual a b cuadrado. Luego me está diciendo esto que b cuadrado es par, lo que me implica que b es par. Entonces, tendría que ver de la forma 2b1 para algún b1 en z. Luego tendría esta parte de aquí, lo que me dice que A1, B1 es una solución también de la ecuación polinómica. Es decir, que A1, B1 está en B. Pero tengo aquí entonces que phi de A1, B1 me da A1. Y como A es de la forma 2 a 1, eso es menor que A. Y este es phi de A, B. Entonces aquí encontré mi S', tal que phi de S' es menor que phi de S. Pero esto es una contradicción porque phi de S es el mínimo de B. Es decir, A es el mínimo de B y encontré otro elemento, A1, que es más pequeño que el mínimo. Eso es un absurdo y por lo tanto, pues el conjunto B es vacío. Si el conjunto B es vacío, entonces no hay solución para la ecuación polinómica. Eso me muestra la irracionalidad de raíz de 2, puesto que aquí si tuviéramos que existiera una solución positiva, entonces x cuadrado igual 2y cuadrado, y lo que me dice que x al cuadrado sobre y cuadrado es 2. O lo que es lo mismo, que x sobre y es igual a raíz de 2. Es decir, que raíz de 2 es irracional. Esa ecuación no tiene solución para x, y enteros positivos. Listo. Esa sería una aplicación entonces del método de descenso infinito. Es un método bastante bonito en realidad, por la manera de combinar el reducción al absurdo y el principio del buen orden. Y la ingeniosidad de la persona que esté intentando resolver algún problema. Entonces, aquí vamos a dejar algunos ejercicios bastante interesantes. El primero de ellos es: muestre que no existen triángulos rectángulos de lados enteros positivos cuya área sea un cuadrado perfecto. Ese es un ejercicio clásico, en realidad lo pueden encontrar en la web. Y el segundo ejercicio, este es más interesante en realidad. Este tiene una historia por detrás y dice lo siguiente: sean AB enteros positivos, tal que A cuadrado más B cuadrado sobre AB más 1 es un entero. En términos de divisibilidad, me está diciendo que AB más 1 divide A cuadrado más B cuadrado. Hay que mostrar entonces que ese cociente es un cuadrado perfecto. ¿Listo? Ese problema fue propuesto en la IMU, la Olimpiada Internacional de Matemática de 1988. Y hay una historia interesante, puesto que en esa Olimpiada estaba participando el matemático Terence Tao y no fue capaz de resolverlo. Cuenta en la web, encontrado que quien propuso el problema para encontrar la solución demoró alrededor de 6 horas. No se vayan a frustrar, tampoco no se vayan a sentir mal si no lo logran resolver en el primer intento. Pero la solución la pueden encontrar en la web, justamente por el método de descenso infinito. Entonces eso es todo, espero que hayan entendido. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí.